Hermosa alabanza estábamos cantando. El día de hoy estaremos hablando de un tema fundamental. Hablaremos del peligro del orgullo, pero también hablaremos del antídoto, de cómo combatir este grave problema. El orgullo es un sentimiento de satisfacción o autocomplacencia que puede surgir de los logros personales, habilidades, talentos, posesiones. Sin embargo, en el contexto bíblico, en el contexto espiritual, el orgullo se considera una actitud peligrosa, porque puede llevar a la soberbia y al alejamiento de Dios. Estimados hermanos y amigos que nos visitan, el mejor antídoto contra el orgullo es la humildad. El Señor Jesucristo dijo, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Que sean humildes como Él, ¿verdad? Aprended de mí que soy manso y humilde. Justamente el mejor antídoto contra el orgullo está allí, vamos a presentarlo. Estamos cantándolo. Cantamos, pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Cristo Jesús, el Salvador, el Rey, el Señor de señores? Alabado sea su nombre. Pon tu mirada en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Cristo es el ejemplo más claro y más contundente de humildad. La semana pasada estuvimos estudiando 1 Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 5. Esta semana abordaremos los siguientes versículos, desde el 6 hasta el 13. El título es Desechemos la arrogancia. Desechemos la arrogancia es el título. Por favor, acompáñenme en la lectura. Voy a estar leyendo 1 Corintios 4, 6 al 16. Dice la palabra del Señor. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis, ahí está la palabra, de eso es que estamos hablando, envanecimiento, es orgullo, es arrogancia, es altivez. Seguimos. Os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser el espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. El apóstol Pablo usa unas palabras aquí bastante contundentes y él quiere precisar un problema que estaba haciendo mella en la iglesia de Corintio. El problema de la iglesia de Corintio eran las divisiones y muchos de esos problemas estaban relacionados justamente con el orgullo, con la arrogancia, con la altivez. Un problema que es como un cáncer. Y de esta porción surge nuestra enseñanza central que dice,
Todo cristiano debe reconocer que todo lo que tiene se lo ha dado Dios. Todo cristiano debe reconocer que todo lo que tiene se lo ha dado Dios. Y ahí cantábamos justamente esta hermosa alabanza. Decía, ahí está una de las estrofas: pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. ¡Qué hermoso! ¿Ah? Pon tu mirada en el monte, verás su justicia y favor. En aquella cruz se entregó Jesús, nuestra deuda inmensa borró. Lo más preciado que tenemos nosotros es la salvación, la vida eterna. Cantamos también, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. Unas alabanzas completamente cristocéntricas que tocan el corazón y el alma. Esta sesión de la Escritura comprende un párrafo con características un tanto difíciles. ¿Por qué? Porque realmente tienen una tendencia de interpretar que no es tan sencilla. Este párrafo ha sido debatido durante mucho tiempo por estudiosos de la palabra de Dios, eruditos. ¿Y sabe por qué? Porque especialmente por el lenguaje metafórico e irónico que usa el apóstol Pablo acá, como ustedes pueden ver. Ahora, cuando estudiamos en el grupo pequeño, una persona preguntó, ¿quién dice eso de ellos? Lo están diciendo ellos mismos. El apóstol Pablo es el que está diciendo eso de sí mismo, pero está usando un lenguaje metafórico, una figura literaria. El apóstol Pablo utiliza, si lo consideramos en el contexto que lo envuelve, podemos encontrar una buena interpretación. Especialmente debemos tener presente que la temática en este capítulo, como decíamos antes, giraba alrededor de un problema. ¿Y cuál era el problema? Lo hemos mencionado. Las divisiones que se habían creado. Las divisiones eran consecuencias del orgullo que habitaba en los corazones de los corintios, ya que cada uno de ellos pensaba que tenía la razón. Especialmente porque habían personas que habían estudiado, tenían ciertos conocimientos, y pensaba que su palabra estaba por encima de la misma palabra de Dios. El conocimiento no es malo, ¿sí? Hay que escudriñar, hay que investigar. Pero la fuente inalcanzable que está por encima de todo se encuentra en la palabra de Dios. Fuera de ella no hay nada. La palabra de Dios, que valga la redundancia, tiene la última palabra. Esto los hacía sentir superiores a sus semejantes en cuanto a conocimiento, y esto mismo los había conducido a agruparse en diferentes partidos, como lo hemos visto en otros textos. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas. La idea de esta porción por medio de Pablo consiste en despojar a los corintios del orgullo, desinflarlo. El orgullo es algo que se va inflando, 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 como un globo que va soplando, va soplando, va soplando. Imagínense el globo. Un globo, yo iba a hacer esa característica hoy, pero el globo se me quedó con la palabra orgullo. Pero imagínense, el orgullo empieza así como una bola de nieve, pequeñita, y esa bola de nieve va girando, 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 y cuando viene a ver una bola de nieve. Así pasa con el orgullo, una pelotica chiquita, 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 pero ya no aguanto más y ¡pum! ¿Qué pasa? Explota, revienta. Así es el orgullo, y mientras más sube, mientras más se infla, más duro será el golpe, más grande será la caída. De esta manera abordemos nuestro primer principio que dice, sobrepasar la palabra de Dios es arrogante. Ahí está la palabra. Este versículo 6, del versículo 6 al 13, es interesante porque es un principio específico. Ahí está la temática. Sobrepasar la palabra de Dios es arrogante. Dice, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Imagínense el problema.
os envanezcáis unos contra otros. Era un problema que si la persona era orgullosa y tenía sus adeláteres, como quien dice, que le decían, no eres el mejor. ¿Qué hacía esa persona? El orgullo iba subiendo, 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 y cada vez causaba más divisiones, porque mira, este lo hace mejor, aquel lo hace mejor. Tú no has visto cómo el hermano pone el vaso, es el único, el mejor que pone el vaso. Vamos a poner un ejemplo ahí para no. O el que toca el bajo, el que toca el teclado, el que canta. Todos somos servidores y todo lo que hacemos es importante para la gloria de Dios. Lo importante es lo que hacemos, lo que llevemos en nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? Podemos vernos muy santos, pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Dónde está nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón? ¿Están enfocados en el Salvador, en el Señor? Los corintios confiaban más en sus razonamientos y capacidades que en la enseñanza de la palabra de Dios. Eran como unos fariseos. Pablo comienza enfatizando el propósito de usarse a sí mismo y a Apolo como ejemplo. Y no es que a Pablo le encantaba hablar de sí mismo, ni tampoco está describiendo el rol específico del apóstol, sino que cuando Pablo habla de sí mismo, lo está haciendo, ¿qué dice la palabra? Lo hace por amor. Está describiendo algo que quiere animar a los lectores a seguir, a imitar. Ahora, esto era para los corintios, pero está vigente para todos nosotros. ¿Lo crees? Está vigente para todos nosotros, porque mire, ¿sabe qué distancia hay para que una persona, para que un hombre caiga en el problema mortal, porque es mortal, del orgullo? ¿Sabe qué distancia hay? Así más o menos. No se ve. Más pequeño que un milímetro. Así, sencillo. No es complicado caer en el orgullo. Como bien expresa el pasaje, Pablo lo hace por amor. Eso es lo que dice el texto. Ha estado hablando, de hecho, desde el capítulo 3 acerca de su colaboración junto con Apolos en la obra de Dios. Él dice, porque nosotros, en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ellos son un ejemplo para los corintios de trabajar juntos para la obra de Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces tenemos que aprender de Pablo. Muchísimo. Pablo trabajaba con sus propias manos, hacía carpas. Pues imagínense cómo eran las manos del apóstol Pablo. Un guerrero. Entonces, la palabra o la frase, el sobrepasar la escritura. La frase, no pensar más de lo que está escrito, como decía, ha sido debatido durante mucho tiempo por expertos, por eruditos. Sin embargo, sobrepasar lo escrito al añadir y considerar que sus razonamientos, posturas, conocimientos, opiniones están o eran más importantes que lo que estaba plenamente enseñado en la palabra de Dios. Ahí está el problema. El resultado de sobrepasar lo escrito era la palabra envanezcáis, los unos contra los otros. En el versículo 6 aparece la palabra envanezcáis. Versículo 6, el envanecimiento. La NBI, si usted tiene la NBI, puede ver que usa la palabra orgullo, sinónimo. Dios habla hoy, si tiene la Biblia, Dios habla hoy, usa la palabra vanagloria. Vanagloria. Es interesante que el término es usado solamente por Pablo 7 veces, y de las 7 veces, 6 veces está en la carta a los Corintios. ¿Dónde? Vamos a verlo. La primera es aquí, 4:6. 1 Corintios 4:18. Vamos a ir viéndolo. Mas algunos están envanecidos. 1 Corintios 4:19. No las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. 1 Corintios 5:2. Y vosotros estáis envanecidos. 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece. ¿Estamos claros? El conocimiento envanece cuando no se le da su justa causa.
Cuando ponemos el conocimiento por encima de la escritura, por encima de la palabra. Pero el amor edifica, sigue diciendo. Corintios 13:4, el famoso capítulo del amor, dice, el amor no es jactancioso, no se, ¿qué cosa? No se envanece, no se orgullece. Y la séptima vez que lo usa, porque de las 7, 6 veces en Corintios, la séptima vez está en Colosenses 2:18 y contiene una frase bien interesante, una buena descripción de lo que significa el término envanezcáis. Colosenses 2:18 dice, vanamente hinchado por su propia mente carnal, hinchado, inflado. Hermoso, ¿verdad? Hermoso lo que nos enseña la palabra de Dios en cuanto a estar pendiente, a no caer en este cáncer. Este envanecimiento en la iglesia de Corintios se refiere a la acción de sobrevalorar la opinión, capacidad, razonamiento de uno mismo por encima de otro. Y este pasaje aún por sobre la palabra de Dios. Aquí es específicamente sobre la palabra de Dios. Ocasiones en las que posiblemente para ilustrar cómo Pablo pudo haber determinado esto. Pablo estaba, aunque pudiera haber estado preso, él estaba claro y sabía lo que estaba pasando en Filipo, lo que pasaba en Corintio, lo que pasaba en cada una de las iglesias que él había fundado. Algo así como, sí, Daniel, ya yo lo sé, pero yo creo que tal cosa. Bueno, yo particularmente opino que esto significa, esto no está muy claro aquí. Vamos a leerlo en las 20 versiones. Vamos a googlear, vamos a ver, pero no sé. O mi experiencia académica me dice tal cosa. O, no vale, ¿qué va? Vamos, con algunos años de estudio lo comprenderás como yo lo entiendo hoy. Wow. ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está el orgullo? Eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Si se observa en una persona que siempre quiere tener la última palabra, que argumenta hasta el más mínimo detalle, aunque pierde de vista lo esencial, lo más importante. Se va por las ramas. El problema con esta sobrevaloración o autoinflación es que sin control llega a un punto de explosión, llega a explotar y causa daño, como lo estaba causando en la iglesia de Corintios. Y fíjense todo lo que ha hecho el apóstol Pablo para enseñar, no solo a los corintios, a la iglesia de hoy. En pleno siglo XXI hay un problema, no solo en la iglesia. Imagínense, si el problema surge en la iglesia, ¿cuánto será en el mundo? Cualquier parecido con la realidad no es que sea coincidencia, es que no tienen a Dios como supremo Señor y Salvador. Y Satanás está allí. Estamos en un plano espiritual que no vemos a Satanás sembrando y metiendo cosas, inyectando, mata, roba, asesina, viola, acecha, corrompe, destruye. Eso es real. Y los cristianos no estamos fuera de esto. Si no ponemos la mirada en Cristo, que estamos cantando, y eso no surge de una alabanza, de una canción que alguien sale de la palabra. Juan 15:5. Separado de mí, nada, absolutamente nada podéis hacer. Proverbios 25:25 dice, el altivo del ánimo suscita o provoca contienda, mas el que confía en Jehová prosperará. Amén. Pablo expresa a los romanos y los efesios que la humildad era necesaria para lograr la unidad. Romanos 12:16, no lo tengo acá, pero dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Si nosotros detectamos un hermano que tiene altivez, ¿verdad? En su hablar, en su conducta, en su forma, nosotros debemos guiarlo. ¿Con qué característica? ¿Cuál es la característica? Con humildad.
Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Efesios 4, 2, 3 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, con toda humildad y mansedumbre soportados. Esas son pruebas. Estudiamos en Santiago recientemente que la prueba nos lleva a caer en la tentación. Y la tentación engendra el pecado. Pare el pecado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si una persona tiene una característica de orgullo insoportable, ¿verdad? ¿Sabe? Yo estoy por encima de la palabra. Entonces, claro, crea un ambiente, una situación incómoda. Pero ¿cómo la combatimos? Yo no sé qué se cree este. Yo no sé qué se cree esta. Y le contesta con, te convierte, caes en el plano. Entonces también te convierte en arrogante. Humildad. Buscar los temas, buscar los versículos. Ir a la persona. Exhortarla en amor. Es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Aunque Pablo aquí usa un lenguaje metafórico contundente. 1.1. ¿Estamos en sintonía? Allí está, surge un subpunto de este principio. Dice, Pablo y Apolos, dos ejemplos dignos o dos ejemplos de humildad dignos de imitar. Y ahí tenemos, recordando nuestra enseñanza central, ¿verdad? La estamos viendo, ¿verdad? Lo importante de seguir. Dice el versículo 6, la primera parte, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Ahí está la clave. Por amor de vosotros. El que no corrige a sus hijos los aborrece. Ves que un hijo, un niño está montado en un peligro, en una ventanal, una cosa. Lo dejas que se caiga, que se malogre. Vas y lo tomas. Y a veces hasta sin querer podemos pegar el grito. Aunque no queremos que se dañe. Pero el peligro espiritual es mucho más grande que la caída. Te partiste la pierna. Duro, ¿no? Te va a doler. Pero el peligro espiritual es muchísimo más grave. Entonces, tanto Pablo como Apolos dedicaron sus vidas a la difusión del Evangelio, al fortalecimiento de la comunidad de creyentes. Cada uno tenía su propio estilo, pero Dios lo usó de manera grande, de manera especial. Pablo, con su incansable espíritu misionero, enfrentó persecuciones, adversidades. Conocemos la vida de Pablo. Trabajaba con sus propias manos, hacía carpas. Son evidentes las características del apóstol Pablo. Apolo, conocido por su conocimiento en las Escrituras, también jugó un papel crucial en la enseñanza y en la edificación de la iglesia. Ambos, en su diversidad de dones y talentos, fueron usados por la mano poderosa del Creador. Así como somos usados cada uno de nosotros. No hay oficio, no hay tarea, no hay don, no hay talento que nosotros dediquemos al Señor que sea más importante que el otro. Abrir la puerta para que el hermano pase, poner el agua, poner el mantel, poner las cortinas, hacer las cortinas, montarlas. Eso es un trabajo. Todo es trabajo. Recordando nuestra enseñanza central, todo cristiano debe reconocer que todo lo que tiene se lo ha dado Dios. Todo lo que tiene se lo ha dado Dios. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a empezar a quitarnos las cosas en las que Dios no ha intervenido. Son por nuestra propia fuerza. Bueno, pero vamos a empezar por los lentes, por el lapicero, el teléfono. Quítese algo. Quítese algo. Yo también estoy viendo borroso, no se preocupe. Quítese los lentes. Quítese el teléfono. La correa todavía no. Empiecen a quitarse. Sigan quitando. No se quiten más nada.
No solo se van a quedar desnudos. Quítense el título académico, sus conocimientos elementales, los básicos, desde que aprendió a caminar, a gatear, a caminar, correr. Los títulos, fuera, échelo afuera. Eso no es lo grave. Alma, espíritu y cuerpo, fuera. No somos nada. No somos nada. Y eso es lo que dice, eso es lo que nos quiere llevar Pablo a entender, que no somos nada. Sin Cristo somos nada. Una persona puede tener todo, pero si no tiene Cristo, y al revés, no tiene nada, pero tiene a Cristo. ¿Qué tiene? Todo lo que necesitamos. Denle un aplauso al Señor que vive y reina para la gloria de Dios. Nosotros, la iglesia de Cristo, los que hemos confesado su nombre, tenemos lo más importante. Tenemos al Salvador, tenemos al Rey de Reyes, el Señor de Señores. En ese sentido vamos a nuestro último principio que dice, debemos corregir humildemente a aquellos que se han envanecido. Ya lo habíamos adelantado, pero la clase correcta de corregir a una persona envanecida, a una persona que ha caído en el error del orgullo, es con humildad. Es con humildad, con amor, con mansedumbre, con misericordia. Los corintios en su arrogancia ignoraban la realidad de su condición ante Dios y su posición entre los demás. Este segundo principio emerge de los versículos 7 al 13. Y es que a partir del versículo 7 surge una serie de preguntas retóricas, cada una de ellas diseñada para provocar, despertar la conciencia, para provocar, despertar la atención. Es el lenguaje metafórico. Porque ¿quién te distingue? La respuesta debería ser nadie. ¿O qué tiene que no hayas recibido? ¿Qué responderíamos? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tienes lo has recibido. No ha llegado gratis. Tú puedes decir, no, yo trabajé, yo me esforcé. ¿Quién te dio la energía, el trabajo, el aliento, la vida? Te lo dio Pablo, te lo dio Apolo, te lo dio Ricardo, Henry. ¿Quién te lo dio? Gloria al Señor. ¿Quién te distingue? ¿Quién te hace superior a los argentinos? ¿Cómo dirían los argentinos? ¿Y vos quién sos? ¿Y vos quién sos? ¿Quién te dio la coronita? Diría el argentino. ¿Sabe qué, estimado amigo que nos visitan? Ponga mucha atención que esto también es para usted. Y especialmente la iglesia. No hay diferencia, los hijos de Dios, que haga uno sea más especial que el otro. Lo he comentado. Era el problema del orgullo, el envanecimiento, la arrogancia, la altivez que se estaba desarrollando y había creado un problema gravísimo en la iglesia de Corintios. Ponga algo que de repente no harías porque, bueno, limpiar cerdo, ensuciarse las manos con lodo, con pantano para sembrar una mata, pasar coleto, agarrar coleto y exprimirlo porque había algo ahí sucio. Eso será menos que pararse aquí a predicar, si lo estamos haciendo para el Señor. Para el Señor todo es importante, es necesario hacerlo. Y les pregunto, ¿tienes buena capacidad para enseñar? Gloria a Dios. ¿Tienes talento para el canto? Gloria a Dios. ¿Tienes buena capacidad para resolver asuntos, arreglar una pared, arreglar un ventilador, lo que sea? Gloria a Dios. ¿Eres una persona hospedadora?
Eres una persona compasiva. Canta alabanza. Cantábamos esto. Pon tu mirada en los cielos. Jesús volverá por su grey. Todos lo verán y confesarán. Toda gloria a Cristo el Rey. Amén. Pon tu mirada en los cielos, Jesús volverá por su grey. Ese es el momento que todos esperamos. Cuando suene esa trompeta, imagínense esa trompeta que va a sonar en China, en Australia, al mismo tiempo en todos los confines. Esa trompeta se oirá. Es la trompeta, el sonido, el sonar, lo que dice la palabra. Deseamos ese sonido. Significa que Cristo ha venido por su iglesia. Va a llegar el Señor. Estamos preparados para recibir al Señor. Poner la mirada en Cristo y dar la gloria a Dios es la actitud que refleja una verdadera gratitud y humildad a Dios. Reconocer que todos nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros dones, nos ayuda a mantener los pies sobre la tierra, a pisar firme, a estar claro. Y mientras más humildes seamos, el Señor nos va a abrir. Usted ha leído la oración de Jabes. Jabes destacó entre todos sus hermanos. Una oración que está en medio de una cantidad de nombres como Jacatalambas y Mirimuru, Guaracamanga. Nombres así, que eran como nombres de medicina. No me estoy burlando. Pero eran nombres, no eran nombres como Pedro, Juan, Carlos. Y de repente sale este hombre, Jabes, y oró. Oh Señor, si verdad me bendijeras, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me apartaras del mal para que no me cause dolor. Y Dios amplió el territorio. No es que tenías una casa de 3x3 y ahora tienes una casa de 100%. Ampliar el territorio es que tienes oportunidad para trabajar para el Señor, para predicar, para llevar el evangelio. Y eso pasó con Jabes. ¿Qué pidió Salomón? Pidió sabiduría nada más. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Tenemos que enfocarnos, hermanos y amigos. Amigos, si tú estás escuchando la palabra de Dios, a lo mejor la has escuchado en tu trabajo, por allí, alguien te ha dado un tratado, tienes inquietud, pero no te has apropiado del plan de salvación. Que dice Romanos 9:10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, es importante que no te vayas sin Cristo en esta mañana. Y luego, los versículos 8 al 10, Pablo se dirige a los corintios de una forma completamente sarcástica, irónica. Y no es común de Pablo que él escriba de esta manera, pero de vez en cuando él lo hace. ¿Para qué? Para impactar a los lectores. Y era lo que él quería hacer. Él está impactando de una manera tremenda. Lo estás amaqueando. Mira, recapacita. Mira lo que estás haciendo. Ya estás saciado, ya estás rico. Y si nosotros reináis, ojalá estuvieras reinando, porque ese reinarse tiene que ver con nuestra presencia en el cielo, con el Señor y Salvador, cuando lo miremos cara a cara. Ya ellos estaban tan inflados, tan hinchados, que ya estaban pensando que ya estaban reinando. En este contexto no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con reinar aquí, porque aquí ninguno de nosotros reina. Las intenciones de Pablo en su lenguaje metafórico persigue despertar la conciencia de los corintios y de todo aquel que lea estas líneas. Estaba para los corintios, pero vigente para nosotros. Saciado representa su satisfacción propia. Ya lo tengo todo, el orgullo. Ricos representa su autosuficiencia o su suficiencia propia, personal. Reinai representa lo que acabo de decir, su victoria espiritual
final, ¿verdad? Entonces, este estado exaltado solo ocurrirá en el cielo, hermano. Entonces, el orgullo terrenal es basura. Como decía el apóstol Pablo, aunque aún luchando y perdiendo en su batalla contra la carne, los corintios se consideran como si ya hubieran alcanzado la madurez espiritual. En cambio, el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si consigo aquel, o a ver si tomo, o a ver si agarro mi paso, de lo cual fui asido por Cristo Jesús, el Salvador. Pablo presenta entonces un contraste entre los apóstoles y los corintios. El término usado como Pablo describe con la frase como a sentenciados a muerte. ¿Por qué él lo usa? Tiene como referencia a aquellas personas arrojadas en el Coliseo, condenados a muerte. ¿Y quiénes eran esos mártires? Los cristianos. El término espectáculo del mundo viene de la misma palabra que traducimos teatro, pero no es como el teatro de hoy, que hay unos bailes o hay una película, una trama. No, el teatro era ese espectáculo con gladiadores, tigres, leones, que echaban. Espectáculo del mundo. Pablo sigue el contraste con tres características, entre ellos insensatos por Cristo versus prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, ustedes son fuertes. El lenguaje metafórico. Despreciados versus honorables. Ante el mundo, Pablo veía a sí mismo y a los apóstoles. Es como parte de nada. Qué interesante. La palabra de Dios nos revela en el libro de Daniel, capítulo 4, un interesante ejemplo de un hombre, un rey. El rey Nabucodonosor. El rey que pensaba que todos sus logros provenían de su propia capacidad. La historia del rey Nabucodonosor en el libro de Daniel es un poderoso ejemplo de cómo el orgullo puede llevar a la caída, pero también cómo la humildad puede restaurar la relación con Dios. Nabucodonosor era un rey, el rey de Babilonia, un poderoso y próspero imperio. Su orgullo, sus logros y su reino lo llevó a creer que él mismo había alcanzado todo. Dios estaba fuera de esos logros. Pero él tuvo un día un sueño. Él soñó que emergió un árbol grande, tan grande, tan grande, tan frondoso y tan próspero que llegaba al cielo. Y él se inquietó y llamó a todos los sabios de su reino y les pidió que le explicaran qué era ese sueño. Y ninguno de los sabios le pudo explicar a Nabucodonosor qué significaba el sueño. Pero él usa a Daniel y le pide a Daniel, bonito nombre, le pide a Daniel que le explicara el sueño. Y Daniel le dice, hay un versículo tremendo que está... Yo cuando leí esto me acordé de David y Natán. Él le dice, tú mismo eres, ese árbol eres tú, oh rey que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Le dice Daniel, y se lo dice con cierta, oh rey, eres tú. Y ese árbol será cortado. O sea, tú serás cortado. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí, sobre mi Señor, el rey. Y pasarán 7 tiempos, 7 años, y te convertirás en una fiera, y estarás como un salvaje, y crecerán tus uñas, y al cabo de 12 meses, él seguía en su orgullo. Versículo 29, en el palacio real, y habló el rey y dijo,
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba su palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Pero ¿sabes qué tremendo? Este hombre se convirtió ciertamente como se cumplió la palabra, como dice la palabra. 7 tiempos pasaron, 7 años. Pero la sentencia es hasta que él reconozca quién es el rey, quién es el Señor, quién es el Salvador, el rey de los cielos. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como pluma de águila y sus uñas como de las aves. Pero lo más bonito, versículo 34. Mas el fin del tiempo pasó. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón se me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Cantamos: tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es, y por siempre santo, santo es. Eso cantamos. Esas alabanzas provienen de la palabra del Señor. ¿Sabes qué? Qué hermoso saber que el ser humano tiene la capacidad, así como el hijo pródigo tuvo la capacidad de volver en sí y decir: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, y voy. Y se arrepintió delante de su padre, y se arrepintió delante de Dios. El arrepentimiento es una condición de humildad, de decir: me despojo, me quito las coronas. Como dice Pablo, todo lo tengo por basura, total de ganar a mi Señor. Amén. Entonces, insensato por Cristo, pero prudentes en Cristo. Ante el mundo, Pablo se veía a sí mismo y a los apóstoles como nada. ¿Cómo te ves tú? Buena pregunta. Los corintios eran negligentes en su alineación con el mundo. Querían ganarse al hombre. ¿Hay alguna intención de ganarse al hombre? Es incongruente, ¿verdad? Nosotros queremos ganarnos a Cristo. ¿Sí? Los corintios eran negligentes en esa alineación. ¿Con quién te alineas tú? ¿Con el hombre o con Cristo? Buena pregunta. Las descripciones de hambre, sed, desnudez, falta de suficiencia, abrigo, abuso e indigencia son completamente contrarios al supuesto estado de los corintios mencionados en el versículo 8. Saciado, rico, reinai, como lo vimos. Vemos la respuesta en cada situación. ¿Cuál era la respuesta de la maldición? Bendición. ¿Cuál era la respuesta de la persecución? Soportar. ¿Cuál era la respuesta de la difamación? Rogar. Entonces estamos sometidos cada uno de nosotros a estas situaciones. Ese era el punto principal. Los cristianos de Corintios querían el honor que viene de los hombres. Nosotros debemos buscar con deseo, con pasión, ganarnos al Señor en nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos. Finalmente, llegamos al último punto que se desprende de este principio 2, que dice: la arrogancia impide visualizar la verdadera condición del hombre. La arrogancia crece y crece y crece tanto que te lleva a hacer cosas inimaginables. Aquí está en el plano de una iglesia, la iglesia de Corintios, y apunta hacia nosotros, pero está dirigido a la humanidad, porque el fin, Dios no quiere que nadie perezca. Nosotros a veces decimos: no, esa persona no merece el perdón de Dios. Dios perdonó a todos estos hombres de la Biblia, que eran asesinos, como el apóstol Pablo, como el rey David, que cometió tantos crímenes. Un crimen lo llevó a cometer. Eso pasa con el orgullo. Un crimen, ¿verdad? Como estar con una mujer ajena, codiciarla, estar con ella, lo llevó a
a matar a Urías y en sí su reinado se vino abajo y ya sabemos todas las consecuencias. Igual pasó con la caída de Lucifer. ¿Qué dijo él? Yo haré, yo pondré. Lucifer era el ángel predilecto del Señor. ¿Qué pasó con Lucifer? Es el mismo Satanás. Esta caída, la caída de Lucifer, simboliza el castigo por la soberbia y el intento de usurpar la posición de Dios. Somos nada, hermano. Pero en Cristo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Ese es nuestro deber, ese es nuestro trabajo. Esta historia es un poderoso recordatorio de la importancia de la humildad y de reconocer la soberanía de Dios. Vamos a nuestras aplicaciones. Como hemos visto, este es un pasaje que llama a la reflexión, a nuestra mente y a nuestra conciencia. Todo lo que tenemos, incluyendo nuestros talentos y habilidades, es un regalo de Dios. Todo, absolutamente todo. En lugar de enorgullecernos y actuar como si hubiéramos logrado todo por nosotros mismos, deberíamos reconocer que sin la gracia, sin la provisión de Dios, sin la misericordia de Dios, no tendríamos absolutamente nada. Aprendamos del ejemplo de Pablo y Apolos. En la medida que entendemos que todo nos lo ha dado Dios, podemos descansar más en Él. Y el Señor nos va a restaurar y nos va a ayudar a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una pregunta para la iglesia. ¿Será que puedes corregir a una persona que ha caído en el orgullo sin que esa persona tenga que reprocharte nada? ¿Será? Pensemos en eso. Piensas y preguntas. ¿Crees tener razones para darle gracias a Dios por los dones recibidos, por su gracia inmerecida? ¿Estás convencido que por la gracia de Cristo posee todo lo necesario para vivir en esta vida y la venidera? Por la gracia de Cristo, por la misericordia de Dios, tenemos todo lo que necesitamos para vivir en esta vida y la venidera. Todo se lo debo a Cristo. Amén. Digan conmigo, todo se lo debo a Cristo. 1, 2, 3. Todo se lo debo a Cristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, este mensaje breve es para ti que quizás ha llegado y el Señor ha tocado tu corazón. No solo por este mensaje, sino que ya lo viene tocando de hace tiempo. Y tú quizás lo has dejado pasar. Las alabanzas tocaron tu fibra. Pero el día de salvación es hoy. Satanás, el enemigo de Dios, dice que el día de salvación es mañana. Pero la vida del hombre es como la neblina. Hoy está y mañana no está. El día de salvación es hoy. No te vayas sin Cristo. Y yo puedo guiarte, como dice la palabra de Dios, en una oración. Pero no es la oración que yo haga, es la oración que tú puedas hacer en el silencio de tu corazón. Puedes hablar con Dios y decirle algo así. La iglesia apoya ahí también. Vamos a hablar con Dios. Y le dices algo como, Padre Santo, estoy arrepentido de todo lo que he hecho sin ti. He transitado y gracias porque tú me has salvado de muchas maneras. Me has salvado del peligro, me has provisto. Sin embargo, no he canalizado mi rumbo. Y hoy reconozco que sin ti no puedo hacer nada. Te pido perdón por mi pecado. Tu palabra dice que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y librarme de toda maldad. Por eso, Señor, te pido en el nombre de Jesús que me anotes en el libro de la vida de una vez y para siempre. Quiero caminar contigo hasta la eternidad. Gracias, Señor, por recibirme. Gracias, Señor. Ayúdame también en todas estas áreas en las que me he enaltecido, en las que me he enorgullecido. Gracias, Padre, porque lo he hecho sin saber. Estaba ciego, pero hoy abro mis ojos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bueno, es importante que si hoy has hecho esa oración por primera vez, si hay alguien aquí que por primera vez ha hecho una oración como esta, queremos seguirte apoyando. No te quedes allí, porque pudiste haber hecho esa oración, pero queremos garantizar que camines con Cristo. Amén. Entonces, para identificarte, por favor, puedes levantar tu mano si hiciste esa oración en esta mañana. Levanta tu mano allí. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Ministerio de Incorporación está atento a esta necesidad que tenemos. ¿Hay alguien más que ha hecho esa oración de fe? Puede levantar su mano. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.